Si crees que tus buenas obras van a abrirte las puertas del cielo, detén todo lo que estás haciendo ahora mismo y presta mucha atención. Porque hoy vas a descubrir una verdad incómoda, una verdad que San Juan de la Cruz, uno de los místicos más profundos que ha conocido la Iglesia Católica, dejó escrita con tinta de sangre dentro de aquella celda oscura de Toledo. Una verdad que muchos predicadores prefieren no tocar, porque destruye la falsa seguridad espiritual de la mayoría de los cristianos. Existen dos tipos de almas que hacen el bien en este mundo. Las primeras hacen el bien y se sienten cada vez más cerca de Dios, más libres, más vacías de sí mismas. Las segundas hacen el bien y sin darse cuenta se van llenando por dentro, se van inflando, se van convirtiendo lentamente en pequeños monumentos a su propia bondad. Y aquí viene el golpe que San Juan de la Cruz dio a tantas almas piadosas de su tiempo y que sigue dando hoy. La mayoría de los cristianos pertenecen al segundo grupo y ni siquiera lo saben. Si tú rezas todas las mañanas y vas a misa todos los domingos, si das limosna, si visitas a los enfermos, si ayunas en Cuaresma, si has dedicado años de tu vida a servir en tu parroquia, si eres reconocido por todos como una persona de bien, entonces este video fue hecho exactamente para ti. Porque San Juan de la Cruz reveló con una claridad aterradora que existe un punto en la vida espiritual donde las propias obras buenas se transforman en el mayor obstáculo entre el alma y Dios. Un obstáculo más peligroso que el pecado mortal mismo, porque el pecado se ve. Las buenas obras se esconden detrás de su propio brillo. Y hay un error específico, un error gravísimo que casi todos cometen sin saberlo, que hace que años enteros de servicio a Dios queden vacíos delante del cielo. Un error que el santo místico vio con tanta claridad que dedicó páginas enteras de su obra para advertir a las almas. En este video conocerás exactamente cuál es ese mensaje del místico de Fontiveros, cuál es la señal secreta que revela que tus buenas obras te están alejando en lugar de acercarte, y cuál es el camino para que cada gesto de bien que hagas finalmente cuente delante de Dios. Pero antes de continuar, escribe ahora mismo en los comentarios: Señor, purifica mis obras. Esa pequeña frase, escrita desde el corazón, ya es el primer acto de humildad que San Juan exigía a las almas que querían entrar en este camino. Es el reconocimiento de que algo en lo que hacemos necesita ser visto por Dios, examinado por Dios, sanado por Dios. Hazlo ahora antes de seguir, porque lo que viene a continuación va a sacudir cimientos que llevas años construyendo. Para entender la profundidad de lo que San Juan de la Cruz enseñó sobre las buenas obras, necesitamos volver al origen, a aquella celda en Toledo, donde el santo fue encerrado por sus propios hermanos carmelitas en diciembre de 1577. Juan de Yepes, el frailecito pequeño, casi sin estatura, pero con un alma del tamaño de un océano, fue arrastrado por la noche, encerrado en un cuarto oscuro de menos de 2 metros de ancho, sin ventana, sin luz, con apenas una rendija cerca del techo por donde entraba un hilo de claridad durante el día. Allí estuvo 9 meses. 9 meses olvidado por los hombres, golpeado 3 veces por semana delante de los otros frailes, alimentado con sobras, sin poder cambiarse de ropa, sin confesarse, sin misa, sin sacramentos. Y, sin embargo, fue exactamente en esa celda donde el santo escribió algunas de las páginas más altas que jamás se hayan escrito sobre el alma humana. Fue allí donde compuso el cántico espiritual. Fue allí donde maduró la doctrina que más tarde explicaría en sus tratados. Y entiende este detalle porque lo cambia todo. Cuando San Juan de la Cruz fue encerrado en esa celda, llevaba años haciendo lo que cualquier piadoso llamaría buenas obras. Reformaba la orden carmelita junto a Santa Teresa, ayunaba, oraba largas horas, dirigía espiritualmente a otras almas, predicaba, confesaba, cuidaba enfermos. Era un hombre lleno de obras buenas. Y sin embargo, dentro de aquella celda, en aquella noche absoluta,
descubrió algo que nunca había descubierto en toda su vida activa. Descubrió que aún sus mejores obras estaban manchadas de sí mismo. Descubrió que aún sus oraciones más fervorosas tenían dentro pequeñas semillas de orgullo. Descubrió que aún su servicio a Dios estaba mezclado, sin él saberlo, con un sutil deseo de ser visto por Dios como alguien fiel. Por eso sus palabras tienen el peso que tienen. No habla un hombre que vivió cómodo. Habla un hombre al que Dios despojó dentro de una prisión hasta el último hilo de su propia bondad, y que descubrió allí dentro lo que nadie quiere descubrir en este mundo, que la mayor parte de lo que llamamos ser bueno no es bondad, es otra forma escondida de amor propio. Y lo que el santo descubrió fue esto: presta mucha atención porque va a doler. Existen 3 niveles en las almas que hacen el bien. En el primer nivel, el alma hace el bien para ser vista por los demás. Esa alma es fácil de descubrir. Cualquiera que examine su conciencia 2 minutos se da cuenta. En el segundo nivel, el alma hace el bien sin querer ser vista por los demás, pero queriendo ser vista por Dios. Y aquí ya muy pocos se descubren a sí mismos. Pero existe un tercer nivel, el más sutil de todos, donde el alma hace el bien sin querer ser vista por nadie, ni siquiera por Dios, sino solo por amor a Dios. Y ese tercer nivel, decía San Juan, es la cumbre que casi nadie alcanza, porque entre el segundo y el tercero hay un abismo que solo se cruza pasando por la noche oscura. ¿Lo escuchaste bien? El santo no decía que el problema era hacer el bien para los hombres. Eso lo sabe cualquier predicador. El santo decía que el problema más profundo es hacer el bien queriendo que Dios mismo nos lo reconozca. Y casi todos los cristianos piadosos viven exactamente en ese segundo nivel sin sospecharlo. Hacen el bien y por dentro, en lo más escondido del alma, esperan algo a cambio. Esperan consolación, esperan paz, esperan que Dios los marque como alguien diferente, esperan que sus obras pesen el día del juicio. Y aquí viene la primera revelación radical. San Juan de la Cruz enseñaba que esa expectativa, ese esperar algo a cambio aunque sea de Dios, es exactamente lo que hace que las buenas obras pierdan su poder delante del cielo. Porque las obras puras son las que se hacen sin esperar nada, ni siquiera el reconocimiento divino. Son las que se hacen porque Dios es Dios y porque amar a Dios es la única razón. Todo lo demás, decía el santo, es una mezcla, y Dios no acepta mezclas. Antes de continuar, necesito hacer una pausa contigo. Si lo que estás escuchando hasta ahora ha sacudido algo en ti, si has reconocido algunas de estas actitudes en tu propia vida espiritual, no estás solo. Y este canal existe exactamente para almas como la tuya, almas que ya no se conforman con la superficie, que quieren llegar al fondo, que están dispuestas a escuchar la verdad incómoda que pocos predicadores se atreven a decir hoy. Si quieres seguir recibiendo este tipo de contenido profundo, suscríbete al canal. Solo eso. Sin notificaciones, sin nada más. Solo suscríbete para que sigamos caminando juntos en esta búsqueda. Y sigamos, porque ahora viene la parte que lo cambia todo. Ahora que comprendes que el problema no son las obras en sí, sino la mezcla escondida dentro de ellas, necesito mostrarte los 3 errores específicos que San Juan de la Cruz identificó en las almas piadosas. 3 errores que pueden estar haciendo que años enteros de servicio queden reducidos a polvo delante de Dios. 3 errores que casi todos los cristianos cometen y que casi nadie se atreve a confesar. El primer error, quizás el más extendido, es hacer el bien para sentirse en paz consigo mismo. Esto suena tan inocente que casi nadie lo identifica como error. Una persona reza, da limosna, ayuda a otros y al final del día se siente bien. Se va a dormir tranquila pensando, hoy he hecho lo que Dios espera de mí. Y aquí está la trampa. San Juan de la Cruz
era despiadado en este punto. Decía que cuando el alma busca la paz consigo misma a través de sus obras, en realidad no está buscando a Dios, está buscando una imagen de sí misma como persona buena delante de Dios. Y esa imagen, ese pequeño espejo interior donde la persona se mira y se aprueba, es uno de los ídolos más sutiles que existen. Imagina esto para entenderlo mejor. Una persona pasa la vida construyendo un retrato suyo como buen cristiano. Cada oración, cada limosna, cada acto de servicio es una pincelada más en ese retrato. Llega un momento en que el retrato es tan completo, tan bonito, tan satisfactorio, que la persona ya no ora delante de Dios, ora delante del retrato. Va a misa para confirmar el retrato. Sirve en la parroquia para añadirle más detalles al retrato. Y el día que muera, descubrirá con horror que durante toda la vida no estuvo amando a Dios. Estuvo amando el retrato suyo que iba pintando con obras religiosas. El segundo error, todavía más sutil, es comparar las propias obras con las obras de los demás. Esto sucede silenciosamente, casi sin palabras. La persona ve a alguien que va a misa una vez al mes y piensa por dentro: yo voy todos los días. Ve a alguien que da poca limosna y piensa: yo doy mucho más. Ve a alguien que no perdona y piensa: yo sí perdono. Y en cada una de esas comparaciones, sin darse cuenta, está construyendo una pequeña pirámide donde ella ocupa el lugar más alto y los demás los lugares más bajos. San Juan de la Cruz decía que esa actitud, aunque parezca casi invisible, es exactamente la actitud del fariseo del Evangelio. El fariseo no era malo desde fuera. El fariseo ayunaba, daba el diezmo, oraba largas horas. El problema del fariseo no eran sus obras, era la pirámide interior que iba construyendo con ellas. Y Cristo dijo claramente que el publicano, que no había hecho casi nada, salió justificado, mientras que el fariseo, lleno de obras, salió condenado. ¿Te das cuenta del peso de esto? El santo místico estaba diciendo que un alma puede hacer 100 obras buenas y, sin embargo, salir más lejos de Dios después de hacerlas que antes, si las hace desde la pirámide interior. El tercer error, el más profundo y el menos visible, es ofrecer las obras a Dios como quien le ofrece una factura. Esto ocurre cuando, en los momentos difíciles de la vida, la persona empieza a recordarle a Dios todo lo que ha hecho por él. Señor, yo he sido fiel toda mi vida. Señor, yo te he servido durante años. Señor, yo no merezco esto. Mira lo que he hecho por ti. Y aunque las palabras parezcan oraciones, en el fondo del alma hay un movimiento muy distinto. Hay una factura siendo presentada al cielo. Hay un alma exigiendo a Dios que le pague por sus obras. San Juan de la Cruz era directo cuando un alma le confesaba esto. Le decía: hija, mientras tú le presentas facturas a Dios, Dios no puede actuar libremente en ti, porque has convertido tu relación con Él en un comercio, y Dios no comercia con nadie. Dios solo se da gratis a quien lo recibe gratis. Y esa frase, Dios solo se da gratis a quien lo recibe gratis, resume toda la doctrina del santo sobre las obras. Las obras puras son las que se hacen sin guardar copia, sin guardar recibo, sin guardar nada que pueda usarse después como argumento delante del cielo. Ahora, si crees que ya has escuchado lo más fuerte, te equivocas, porque hay algo todavía más profundo que el santo enseñaba sobre este tema, y es que las obras buenas, cuando se hacen desde estos 3 errores, no solo no acercan al cielo, sino que crean una coraza interior tan dura que se vuelve casi imposible romperla. La persona piadosa, orgullosa de sus obras, está en una situación espiritual peor que la del pecador, porque el pecador sabe que necesita ayuda, mientras que la persona piadosa cree que ya está salvada por lo que hace, y esa creencia es la cárcel más difícil de abrir. Déjame contarte una historia que ilustra exactamente lo que San Juan describía.
En Sevilla, hace algunas décadas, vivía una mujer llamada Concepción. Tenía 60 y tantos años cuando todo en su vida espiritual cambió. Concepción era conocida en toda su parroquia. Ayudaba en la limpieza de la iglesia, organizaba la catequesis de los niños, visitaba a los enfermos del barrio, rezaba el rosario todos los días, asistía a misa diariamente desde hacía 40 años. Las personas la llamaban la Santa de la calle Feria. Ella misma, aunque jamás lo habría dicho en voz alta, en lo más íntimo de su corazón, había empezado a aceptar ese título. Un día su nieta, una joven de 20 años que llevaba una vida bastante alejada de la fe, tuvo un accidente grave de coche. Quedó hospitalizada durante semanas, en estado crítico. Concepción rezó como nunca había rezado en su vida. Ofreció ayunos, novenas, promesas, y cuando los médicos le dijeron que la nieta no iba a sobrevivir, Concepción se arrodilló delante del Santísimo en la capilla del hospital y, sin darse cuenta, dijo en voz alta una frase que la marcaría para siempre. Señor, después de todo lo que he hecho por ti, no puedes permitir que esto pase. Y en aquel momento, en aquella capilla vacía, Concepción escuchó por dentro algo que jamás olvidaría. Ninguna voz audible, ningún arrebato místico, solo una claridad fría y absoluta dentro del alma que decía: ¿qué has hecho tú por mí, hija? Todo lo que tienes te lo di yo. Todo lo que has hecho lo hiciste con mis fuerzas. Y mientras me presentas facturas, no puedes recibir mi amor. Concepción se quedó allí arrodillada durante horas, sin poder hablar, sin poder llorar al principio, viendo de golpe, como en una película, todos los años de obras que había acumulado. Y sobre todo, viendo con qué espíritu las había hecho. Esa noche, por primera vez en 40 años, Concepción no se durmió tranquila pensando en lo que había hecho durante el día. Esa noche se durmió llorando, descubriendo que casi todas sus obras habían tenido dentro algo de la pirámide del fariseo. La nieta sobrevivió contra todo pronóstico médico, pero el verdadero milagro no fue ese. El verdadero milagro fue lo que sucedió dentro de Concepción durante los meses siguientes. Empezó lentamente a hacer las mismas cosas que siempre había hecho, pero con un espíritu completamente distinto. Limpiaba la iglesia y le pedía a Dios que nadie supiera que ella la había limpiado. Visitaba enfermos y le pedía a Dios que ningún enfermo le agradeciera. Rezaba el rosario y le pedía a Dios que aquella oración no contara para ella, sino solo para las almas del purgatorio. Al final, decía Concepción muchos años después, descubrí que las obras que hago ahora pesan 1000 veces más que las que hacía antes. Porque ahora no las hago para mí, las hago para Él. Y ese cambio, aunque desde fuera nadie lo note, ha sido el más grande de toda mi vida. Y añadía algo más, que repetía a las jóvenes de la parroquia que se le acercaban buscando consejo. No mires nunca tus obras como un tesoro que estás guardando para Dios. Míralas siempre como migajas que ya pertenecen a Dios desde antes de que las hicieras. Porque ese cambio de mirada, aunque parece pequeño, es el que decide todo. ¿Cuántas obras buenas haces tú cada día con la pirámide interior todavía construyéndose? ¿Cuántas oraciones, cuántas limosnas, cuántos servicios pasan por tus manos cada semana sin que te detengas a examinar desde qué espíritu los haces? La pregunta que San Juan de la Cruz dejaba a sus dirigidos era esta: no me digas qué haces, dime para quién lo haces realmente, en lo más escondido del alma. Esta es la pregunta que necesitas hacerte hoy, esta noche, antes de apagar la luz. Y aquí entramos en la parte más práctica del video, la que vas a poder aplicar desde mañana mismo. Porque San Juan de la Cruz no se conformaba con denunciar el error, dejaba un camino claro para purificar las obras. Un camino con 6 pasos concretos que voy a entregarte ahora. El primer paso
Es lo que el santo llamaba el examen del motivo escondido. No el examen de conciencia tradicional, donde uno revisa qué hizo durante el día. Es algo mucho más profundo. Es preguntarse cada noche, ¿por qué hice lo que hice hoy? ¿Para que alguien me viera? ¿Para sentirme bien conmigo mismo? ¿Para que Dios me lo apuntara en alguna cuenta? ¿O lo hice porque amo a Dios y nada más? Este examen, hecho con honestidad, va a doler los primeros meses. Vas a descubrir motivos sucios escondidos detrás de obras que considerabas puras. No te asustes. Ese descubrimiento es exactamente la primera gracia. San Juan decía que el alma que descubre sus motivos impuros ya está siendo purificada por solo descubrirlos. El segundo paso es la práctica del bien escondido. Cada día, escoge al menos un acto de bondad que nadie podrá saber jamás. Una limosna anónima, una oración por alguien que te ha hecho daño y que jamás sabrá que rezaste por él. Un trabajo bien hecho del que nunca recibirás reconocimiento. Una cortesía con un desconocido al que no volverás a ver. Estos pequeños actos hechos en lo escondido van golpeando lentamente la pirámide interior, porque la pirámide se alimenta de testigos y un acto sin testigos no la engorda. Cristo lo dijo con una claridad que San Juan recogía siempre: cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Y el santo añadía algo terrible: y si tu mano izquierda lo descubre, que tu boca no se lo diga al alma, y si tu alma lo recuerda, que el corazón lo entierre antes de que llegue a la noche. Es decir, llevar la práctica del bien escondido hasta el punto de no recordarlo ni siquiera tú mismo después de hecho. El tercer paso es la oración del corazón vacío. Esto significa orar sin pedir nada para ti, ni siquiera consolación espiritual. Reservar al menos 10 minutos al día para una oración donde no le pides a Dios nada, ni salud, ni paz, ni siquiera santidad. Solo te pones delante de Él y le dices: aquí estoy, no quiero nada, solo quiero estar aquí. Esta oración, al principio, te parecerá absurda, vacía, inútil, pero después de algunas semanas vas a descubrir que es la oración más pura que jamás habías hecho, porque es la única donde Dios no es un medio para conseguir algo, sino el fin único. El cuarto paso es lo que San Juan llamaba la quema diaria. Cada noche, antes de dormir, ofrecer a Dios todas las obras buenas del día y pedirle que las queme. Sí, que las queme, que no las recuerde, que no las apunte en ninguna cuenta a tu favor. La oración es esta: Señor, las obras buenas que hice hoy, te las entrego. Quémalas en tu fuego. No las uses como argumento a mi favor el día del juicio. Quiero presentarme delante de ti con las manos vacías, no con las manos llenas. Esta oración, hecha cada noche durante un mes, va sanando algo en el alma que ninguna otra práctica puede sanar. El quinto paso es buscar deliberadamente situaciones donde puedas hacer el bien sin recibir agradecimiento. La sociedad moderna está construida sobre el reconocimiento. Todo el mundo quiere ser visto, agradecido, premiado. Tú, en cambio, vas a buscar lo contrario. Vas a sostener al que no podrá nunca devolverte el favor. Vas a perdonar al que no sabe que necesitaba ser perdonado. Vas a cargar peso por familiares que jamás reconocerán que cargaste. Cada vez que hagas esto, una pequeña piedra de la pirámide interior se desprende y cae. Y un día, sin que sepas exactamente cuándo, descubrirás que la pirámide ya no está. Solo quedas tú, pequeño y libre, delante de Dios. El sexto paso, el más difícil de todos, es aprender a alegrarte cuando otros hacen el bien mejor que tú. Esto, decía el santo, es la prueba final de que el alma se ha purificado. Mientras te duela ver a otro destacar, mientras sientas cosquilleo cuando alguien recibe el reconocimiento que tú creías merecer, todavía hay pirámide.
Pero cuando llegues al punto en que de verdad, sinceramente, en lo más profundo del alma, te alegres de que otros sean más santos, más reconocidos, más fructíferos que tú, entonces sabrás que algo dentro de ti se ha rendido. Y esa rendición es la que abre las puertas del cielo, no las obras acumuladas. Un aspecto fundamental que el santo repetía a sus dirigidos es que estos 6 pasos no se aplican una vez y se acaban, son ejercicios para toda la vida. La pirámide interior tiene la astuta capacidad de reconstruirse cada vez que la derribamos. Hoy la derribas y mañana, sin que te des cuenta, ya hay 3 piedras nuevas. Por eso San Juan decía que la vida espiritual seria es una guerra silenciosa contra una pirámide que nunca termina de caer del todo. Y solo quien se mantiene en esa guerra, día tras día, año tras año, llega finalmente al lugar donde las obras ya no estorban, sino que fluyen como agua, sin pedir nada, sin recordar nada, sin esperar nada. Hemos llegado al momento que prometí al inicio de este video, la revelación final de San Juan de la Cruz sobre las buenas obras. Y necesitas escucharla con el corazón abierto, porque va a transformar para siempre la manera en que entiendes tu propia vida cristiana. Muchos buscan en San Juan un manual para hacer mejores obras. Buscan en él a alguien que les enseñe a multiplicar oraciones, a perfeccionar penitencias, a ser cristianos más eficientes. Pero el santo dejó escrita una frase en una carta poco conocida a sus dirigidos más íntimos, que destruye toda esa búsqueda. El alma que entiende llega un día en que ya no quiere hacer más obras buenas, quiere ser una obra buena de Dios. Y esa diferencia es la diferencia entre el siervo y el hijo. Léelo otra vez en tu cabeza, despacio. El siervo hace obras. El hijo es la obra. El siervo le presenta a Dios lo que produce. El hijo le entrega a Dios lo que es. El siervo se mide por lo que hace. El hijo se mide por aquel que lo engendra. Y la enseñanza más profunda del místico de Fontiveros es que Dios no quiere de nosotros, en última instancia, una colección de buenas obras. Quiere de nosotros un alma totalmente entregada, que se haya convertido ella misma por gracia en una obra de sus manos. Esta es la revelación que lo cambia todo. La verdadera vida espiritual no consiste en producir más cosas para Dios. Consiste en dejar que Dios produzca algo en nosotros. Las buenas obras puras no son las que tú haces para Dios, son las que Dios hace a través de ti, casi sin que te des cuenta, casi sin que tú las reconozcas como tuyas. Y por eso las almas que más cerca llegan de Dios son las que, en el final de la vida, se sorprenden cuando alguien les recuerda lo que hicieron, porque ya no se acuerdan, ya no se atribuyen nada, ya no guardan recibo. Cuando comprendes esto, ya no vas al cielo a presentar facturas, vas al cielo con las manos vacías, sabiendo que todo lo que vale dentro de ti fue puesto por Dios y que lo único que te corresponde es el agradecimiento eterno por haber sido instrumento de su bondad. Y ese agradecimiento, decía San Juan, es la postura de los bienaventurados. Ahora te invito a hacer una sola cosa esta semana. Cada noche, antes de dormir, repetir esta oración corta durante 7 días seguidos. Señor, no quiero presentarme ante ti con las manos llenas. Quema mis obras, quédate solo conmigo. Si las palabras de San Juan de la Cruz han tocado tu corazón hoy, escribe ahora en los comentarios: Señor, quema mis obras. No te lo pido como un gesto de canal. Te lo pido porque esa frase, escrita conscientemente, ya es media oración cumplida. Y porque otras almas, leyendo tu comentario, van a entender que no están solas en este camino de despojamiento. Comparte este video con alguien que lleva años haciendo el bien y que, por dentro, sin saber exactamente por qué, siente que algo no cuadra. Alguien que sirve mucho pero descansa poco. Alguien que reza mucho pero llora cuando nadie lo ve, sin entender el porqué de su tristeza espiritual. Este mensaje puede ser exactamente la luz que estaba esperando. En el próximo video,
vamos a entrar en algo todavía más profundo. Vamos a descubrir lo que San Juan de la Cruz reveló sobre las almas que se sienten en paz espiritual y por qué esa paz, en muchos casos, es la trampa más sutil del camino. No te lo pierdas, porque es el complemento exacto de lo que hemos visto hoy. Practica durante 30 días la quema diaria, 30 noches seguidas, entregándole a Dios las obras del día y pidiéndole que las olvide. 30 noches presentándote ante Él con las manos vacías. 30 noches diciendo, solo quiero a ti, no quiero nada más, ni siquiera el recuerdo de lo que hice por ti. Si lo haces con seriedad, al final de los 30 días, algo dentro de ti habrá empezado a cambiar de forma irreversible. Que San Juan de la Cruz interceda por ti y por toda tu casa. Que te acompañe en esta purificación silenciosa. Y que la cruz desnuda de Cristo, que no presenta nada, que no exige nada, que solo se ofrece, sea siempre tu única medida. Mi más sincera gratitud por tu presencia aquí hoy. Que la paz del Señor esté contigo y con todos los que habitan en tu corazón. Hasta el próximo video.